Atreverse en el más alto sentido es precisamente tomar conciencia de uno mismo. Con esta idea en mente les pregunto, ¿por qué en un mundo con un menú infinito de elecciones todavía nos sentimos tan perdidos, tan paralizados? Un estudio reciente reveló que más del 70% de los jóvenes sienten una ansiedad significativa al tomar decisiones importantes, un fenómeno conocido como parálisis por análisis. Hoy, vamos a explorar cómo mi filosofía explica esta angustia, no como un defecto, sino como la vertiginosa realidad de la verdadera libertad y cómo podemos aprender a navegarla. Si alguna vez te has sentido así, no olvides darle me gusta al video y suscribirte para más reflexiones como esta. Este es el núcleo de la paradoja moderna. Se nos prometió que tener más opciones nos haría más libres, pero en la práctica a menudo nos sentimos más aprisionados. La libertad se ha convertido en una carga. Cada sí a una opción implica un no a cientos de otras, y el miedo a elegir mal, el miedo a perderse de algo mejor, nos congela. Vivimos bajo la tiranía de la posibilidad infinita. Nos quedamos inmóviles, no por falta de caminos, sino por exceso de ellos. Esta parálisis no es un fallo de tu carácter, es un síntoma de nuestra época, una consecuencia directa de haber olvidado lo que realmente significa elegir. En lugar de ser arquitectos de nuestras vidas, nos hemos convertido en meros espectadores de un catálogo de opciones que no nos atrevemos a seleccionar. Y es esta inacción, este miedo al compromiso, lo que nos conduce silenciosamente a una vida no vivida. Muchos creen que ser libre es simplemente poder hacer todo lo que se desea en cualquier momento. Es tener un menú infinito, no solo de productos, sino de experiencias, de identidades, de vidas para probar. A eso lo llaman libertad, pero yo lo llamo por su verdadero nombre, capricho. Es la libertad del déspota, del niño mimado, que actúa por impulso, sin conciencia de las consecuencias, sin un proyecto que unifique sus acciones. Esta libertad es horizontal, se extiende por la superficie de la existencia como aceite sobre el agua, cubriendo todo con una capa fina e iridiscente de posibilidades, pero sin alcanzar jamás la profundidad. Nos dice, haz lo que te apetezca. Y nosotros, agotados de la parálisis de la elección, nos sumergimos gustosamente en esta anarquía de los deseos. Pasamos horas navegando por un feed infinito, maratoneando series sin fin, saltando de un interés a otro, siempre en busca de la próxima novedad, del próximo estímulo. Nos sentimos libres porque no hay nadie que nos obligue a nada, pero en realidad estamos siendo esclavizados por la más sutil de las tiranías, la tiranía de nuestra propia inmediatez. La libertad auténtica, la libertad que causa vértigo, es completamente diferente. Es vertical, es una zambullida hacia adentro de uno mismo. No se trata de cuántas opciones tienes, sino de la intensidad y la responsabilidad con la que te comprometes con una de ellas. Ser libre no es flotar sin rumbo en un océano de posibilidades. Es tener el coraje de construir tu propio barco, elegir un destino y remar contra la corriente si es necesario. Es un acto de autoría, de tomar el timón de la propia vida. Y eso, como veremos, no genera un placer superficial, sino una profunda e ineludible angustia. Y es aquí donde encontramos el sentimiento sobre el cual toda mi filosofía se articula. Una palabra que muchos usan, pero pocos comprenden: la angustia. Permíteme ser claro, pues aquí la precisión es crucial. La angustia no es el miedo. El miedo es siempre miedo de algo. Tienes miedo de un perro rabioso, de perder el empleo, de la soledad. El objeto del miedo es concreto, definido. La angustia, por otro lado, es el miedo a la nada. No a la nada como un vacío, sino a la nada como la ausencia de un guión, la ausencia de una necesidad que dicte tus acciones. Es la propia posibilidad en su estado puro. Para ilustrarlo, piensen en Adán en el paraíso. En su estado de inocencia no conocía el bien y el mal. Cuando Dios le dio la prohibición, no comas del fruto, no le dio el miedo, sino la posibilidad. En ese instante, Adán despertó al hecho de que él podía. Podía obedecer, pero también podía desobedecer. Esa posibilidad, ese poder ser, es la fuente de toda la angustia. Él no temía el castigo, pues aún no lo conocía. Se angustiaba ante el abismo desconcertante de su propia libertad. La angustia, por lo tanto, es la realidad de la libertad tal como se presenta a la conciencia. Es el momento en que te das cuenta de que el futuro no está escrito, de que no hay garantías y de que el único responsable de llenar ese lienzo en blanco eres tú. Es la conciencia de que cada elección que haces crea una realidad y aniquila incontables otras. Este sentimiento no es un defecto psicológico, es la condición fundamental del espíritu humano.
Ahora que comprendemos la naturaleza de la angustia como la conciencia de la posibilidad, podemos dar un nombre a la sensación que provoca en nosotros: vértigo. La angustia es el vértigo de la libertad. Esta no es solo una frase impactante, es la descripción más precisa de la experiencia de ser un yo. Imaginen, como yo mismo sugerí, a un hombre de pie al borde de un alto acantilado. Si mira hacia abajo, sentirá dos cosas distintas. Primero, el miedo a resbalar, a que un viento fuerte lo derribe, a que la roca ceda. Este es el miedo a una fuerza externa, a algo que puede sucederle. Es un peligro real, objetivo. Pero hay una segunda sensación mucho más profunda y perturbadora: el vértigo. El vértigo no proviene del miedo a caer, sino de la conciencia aterradora de que él tiene la libertad de lanzarse. Esa posibilidad no está en el viento o en la roca, reside enteramente dentro de él, en su voluntad. El abismo de afuera resuena con el abismo que lleva dentro. La angustia es ese vértigo. Es la mirada ambigua que se lanza hacia abajo y simultáneamente hacia adentro, reconociendo la propia libertad como la fuente del mayor peligro. Lo que le aterroriza no es el mundo, es su propia e infinita capacidad de actuar. Este vértigo nos asalta en todos los momentos cruciales. Al elegir una profesión, sentimos el vértigo de todas las demás carreras que estamos matando en ese instante. Al comprometernos con una persona, sentimos el vértigo de todas las otras vidas amorosas que podríamos haber tenido. Al tomar cualquier decisión que define un rumbo, la conciencia de todos los demás rumbos posibles nos causa este mareo existencial. No piensen que este acantilado de la libertad es un lugar exótico que visitamos solo en momentos de gran crisis existencial. Se equivocan. El vértigo de la libertad es el propio suelo sobre el que caminamos todos los días. La angustia se manifiesta en los momentos más grandiosos y en los más triviales, pues la estructura de la elección es siempre la misma. Empecemos por lo más banal: la elección de un café en un menú con decenas de opciones. Parece trivial, pero observen la vacilación. La mente calcula, pondera, imagina el sabor de cada uno. Por un instante, te paralizas. ¿Qué es esa parálisis sino un eco minúsculo del vértigo? Es la confrontación con la posibilidad. Al elegir el expreso, aniquilas la posibilidad del cappuccino, del macchiato, del latte. Para que uno pueda ser, los otros deben no ser. Y esa pequeña muerte, esa exclusión necesaria, es un sutil recordatorio de que toda afirmación en la vida es también una negación. La angustia está ahí, disfrazada de indecisión. Ahora elevemos la apuesta. La decisión de aceptar una invitación a una fiesta. Decir sí no es solo acceder a ir a un lugar. Es elegir una noche de socialización en detrimento de la quietud, de la lectura, del descanso. Es esculpir un pequeño trozo de tu existencia afirmando: esta noche seré esta persona con estas personas. Decir no es igualmente una elección que te define. Y luego llegamos a las grandes elecciones, como la carrera profesional. Aquí, el acantilado es vasto y la caída vertiginosa. Elegir ser médico es, en cierto sentido, elegir la muerte del músico que podrías haber sido. La conciencia de que no hay un camino correcto garantizado, de que tú eres el único autor de una historia sin borrador, es la manifestación más pura y potente del vértigo de la libertad. Si la angustia está en todas partes, ¿cuál es la reacción más común del hombre? La huida. El espíritu humano anhela la tranquilidad y para obtenerla intenta construir una vida enteramente a prueba de vértigo. Busca una existencia segura, predecible, pavimentada con las opiniones de la mayoría y las convenciones sociales. Este es el hombre que yo llamo el burgués filisteo. No es un villano, al contrario, es a menudo un ciudadano ejemplar. Sigue el guión que le han dado. Ha abdicado de su libertad de elección a cambio de un manual de instrucciones para la vida. Sus opiniones son las de su periódico, sus gustos son los de su clase social, sus valores son los de la multitud. Ha conseguido lo que quería, ha eliminado el vértigo, ha vencido la angustia. ¿Pero a qué precio? Al huir de la angustia, ha caído en algo infinitamente peor: la desesperación. La desesperación para mí no es tristeza, es la enfermedad del espíritu, la enfermedad mortal. Es la condición de haber perdido el propio yo. El burgués no se desespera porque tomó la elección equivocada, se desespera porque nunca eligió de verdad. Su vida segura es en realidad la más peligrosa de todas, pues es una muerte en vida, una prisión tan completa que la propia conciencia de la prisión ha desaparecido. La ausencia de angustia no es signo de salud, sino el síntoma más grave de la enfermedad. Si la vida segura del burgués es una muerte espiritual,
¿Cuál es entonces el camino hacia la vida auténtica? La respuesta puede parecer a primera vista una paradoja. La cura para el vértigo de la libertad no es la calma, la certeza o la seguridad. La cura es la pasión. La razón por sí sola es impotente ante el abismo de la elección. Nos lleva hasta el borde del acantilado, pero se niega a saltar. Y es precisamente un salto lo que la existencia nos exige. Este es mi salto de fe. Y no lo entiendan solo en un sentido estrictamente religioso. El salto de fe es la estructura de toda decisión auténtica. Es el acto de comprometerse con un camino, con una persona, con un valor, a pesar de la ausencia de garantías. Es la elección que se hace no porque la lógica la haya probado, sino porque el individuo, con la totalidad de su ser, la elige y la sostiene con pasión. Es un acto de voluntad que llena el vacío de la incertidumbre. Al elegir apasionadamente, no estás descubriendo un yo que ya existía. Estás creando ese yo. Antes del salto eres mera posibilidad. En el acto de saltar, te conviertes en una realidad. La angustia no desaparece por completo. Pero ahora ya no estás paralizado en el borde. Estás en movimiento. Comprendo que hablar de pasión y saltos puede sonar abstracto. Si la elección es un músculo, la mayoría de la gente vive en un estado de profunda atrofia. Es preciso, por lo tanto, ejercitarlo. Aquí tienen 3 ejercicios prácticos. Primero, practique la conciencia del porqué. Antes de cada elección, por pequeña que sea, haga una pausa y pregúntese, ¿por qué estoy eligiendo esto? Este simple acto de interrogarse a sí mismo es el primer paso para salir del piloto automático. Segundo, abrace la realidad de la pérdida. La parálisis a menudo proviene del deseo infantil de quererlo todo. El ejercicio aquí es aceptar el duelo inherente a toda elección. Al confrontar la pérdida de frente, en lugar de temerla, la vacías de su poder paralizante. Tercero, comprométase con su acción. Una vez hecha la elección, sumérjase en ella. Actúe. La tendencia del espíritu angustiado es mirar hacia atrás, rumiar las alternativas. Resista a eso. El valor de una elección no está solo en el momento en que se hace, sino en la responsabilidad con la que usted la sostiene a lo largo del tiempo. Si practica estos ejercicios, notará algo curioso. La angustia no desaparecerá. De hecho, al volverse más consciente de sus elecciones, tal vez la sienta de forma aún más nítida. Y es en este punto donde llegamos a la más profunda y liberadora de mis ideas. ¿Y si la angustia no fuera un enemigo a vencer, sino una guía a la que escuchar? Piensen en la angustia no como un abismo, sino como una brújula. En una sociedad que nos enseña a buscar el confort, la angustia es vista como un defecto. Yo les digo lo contrario. La ausencia de angustia es la verdadera señal de peligro. La angustia es el sonido que hace su libertad. Es la prueba de que su espíritu aún está vivo y en movimiento. Ella siempre apunta hacia el camino donde reside su mayor potencial de crecimiento y, consecuentemente, el mayor riesgo. La próxima vez que sienta la punzada de la angustia, no la vea como una debilidad. Reconózcala. Dígase a sí mismo, aquí está la señal de que estoy vivo, la señal de que estoy ante una elección real que le importa a mi alma. Hemos llegado por fin al final de nuestro viaje teórico y al borde del verdadero precipicio, su propia vida. La existencia le presenta a cada instante una elección fundamental que subyace a todas las demás. Por un lado está el camino de existir. Es la vida de la multitud, la vida en piloto automático. Es segura pero conduce a la desesperación de no ser uno mismo. Es ser una copia cuando se ha nacido para ser un original. Por otro lado está el camino de vivir. Es la vida del individuo. Es abrazar la angustia, hacer elecciones apasionadas y responsabilizarse de cada cicatriz. Es un viaje solitario y lleno de ansiedad, pero es el único donde es posible, de hecho, convertirse en uno mismo. Yo no puedo hacer esa elección por usted. La pregunta final que dejo es para su alma. ¿Vivir o solo existir? Con cada respiración, cada elección y cada omisión, usted ya está respondiendo. La única cuestión que queda es si lo hará con conciencia. La elección es, y siempre será, suya. Empezamos este viaje con una pregunta. ¿Por qué nos sentimos paralizados? Vimos que esta parálisis nace del vértigo de la libertad, un sentimiento que llamé angustia. Exploramos los dos caminos, la huida hacia la conformidad, que entrega la desesperación, y la vereda estrecha del individuo, que exige la valentía de los saltos de fe. Aprendió a ver su angustia no como un enemigo, sino como una brújula que le orienta hacia el crecimiento. Lo que debe hacer con todo esto ahora no es eliminar la angustia,
sino elegir una vida que sea digna de su angustia, una vida cuya grandeza justifique el vértigo que siente al crearla, pues usted no es un mero espectador de la existencia, es el autor. Y la página en blanco espera.